Esta es la historia del joven rey Lee Jeon, quien perdió a su reina hace 7 años y desde ese momento no pudo volver a enamorarse ni casarse. Dolido por la pérdida de no contraer matrimonio, ha prohibido en todo el reino que las parejas se casen. Pero como todo villano hay un némesis y esta persona es Ye Hyeseon, o también conocida como Soran. Ella es la Hitch de la era Joseon, por lo tanto se encarga de unir parejas entre las sombras, pero lo único que genera es estafa tras estafa. Esto la lleva varias veces a prisión, pero cuando logra reunir suficiente dinero, deja el pueblo y vuelve a la capital para abrir su propia tienda para unir a personas, llamada Adeldan. Por azares de la vida, Soran termina delante del rey, quien carga con muchos problemas y la insistente presión para que retire su prohibición. El rey, sin mediar palabras, quiere castigarla, pero Soran utiliza su astucia y decide engañar al rey fingiendo que la difunta reina la poseyó. Esto no la salva de ir al calabozo, pero el rey reflexiona que tal vez sea una forma de tener junto a él a su difunta reina, que por cierto no tenía interés en él y parecía que estaba allí por obligación. Antes de continuar, debo mencionar a su gran amigo llamado Lee Jin-won, el capitán de los soldados reales, quien conoce desde muy pequeño al rey. Por otro lado tenemos a la madrastra de Soran, quien en el pasado mandó asesinar a su hijastra, la cual debía casarse con Lee Ji-won. De regreso en el palacio, el rey decide convertir a Soran en una de sus sirvientas reales, con la condición de que sea un canal para que pueda ver a su reina. Mientras tanto, el monarca ordena a sus subordinados que continúen buscando información que confirme que la reina fue asesinada y no se suicidó. Luego de varios días, Soran logra que el rey al fin duerma y hasta sonría. Sin dudas, ella sabe cómo cuidarlo. Entre tantas mentiras sobre el pasado y el presente, ella le comienza a tomar cariño al rey. Después, Soran regresa a su tienda, pero desgraciadamente tiene una pesadilla bastante aterradora, donde cae por un acantilado. Al día siguiente, el rey decide salir a cazar para aparentar que todo está bien, mientras que su amigo pasa tiempo de calidad con Soran y la madrastra de esta última engaña a señoras para supuestamente convertir a sus hijas en futuras reinas. Más tarde, Soran descubre que el insoportable sonido que el rey escuchaba por las noches provenía de unas cañas enterradas en la tierra. Contenta por este hallazgo, corre hacia él, pero tropieza y ambos caen al lago. Para la sorpresa del monarca, Jin-won salva a Soran, lo que lo pone celoso y enojado. Luego de este complejo momento, ella trata de cuidar de su rey, pero lo único que provoca es que él recuerde a su esposa y le pida que la invoque, obteniendo un beso que Soran recibe, pero finge estar dormida. Al día siguiente, la cacería se concreta, pero no sale del todo bien, ya que Soran decide acompañar a su rey, pero esto provoca que esté al borde de ser lastimada por un jabalí, el cual debía lastimar al rey. Por cierto, Soran nos regaló divertidos momentos en el bosque. Luego de la caza, el rey realiza un banquete que limpia la visión que todos tenían de él, pero cuando menos lo esperaba, termina cuidando de su fiel sirvienta, quien se ha enfermado. La muchacha, recordando lo que había pasado la noche anterior, decide besarlo. Luego del gran momento vivido, Soran mejora y decide tomar con el rey para saldar su deuda. Estos dos parecen ser bastante tolerantes al alcohol, por lo mismo Soran le propone jugar verdad o truco para así poner un poco de diversión al momento. Sin pensarlo, terminan hablando sobre el peso de la muchacha, los miedos del rey, si la ve como la reina, si hay algo más con Jin-won, entre otras cosas. Tiempo después, Soran se topa con un gran escritor de contenido candente llamado Ah-hoon, y le permite provocar al rey, el cual se tienta y comienza a fantasear. Al día siguiente vemos a Jin-won tratando de enseñarle a su amiga cómo utilizar la espada, lo que altera al rey. En otra parte, la madrastra piensa casar a su hija con el rey, además de que tiene cierta relación con un ministro del reinado, que menciona a Soran y la posibilidad de que esté viva. De regreso en el palacio, el rey, motivado por los libros que Soran repartió, tiene un momento intenso y candente con la muchacha en la que casi se besan. Por lo mismo, los eunucos piensan en emparejarlos. Mientras tanto, la madrastra continúa con sus planes macabros. Por lo mismo, deben quitar a Soran del medio, pero gracias a su fiel amigo de la tienda, Jin-won logra salvar a su amiga de una posible emboscada, aunque tiene una intensa persecución en caballo en la que sale herido. Después de esto, misteriosamente, Soran es preparada y presentada delante del rey. Efectivamente, esa noche pasará algo, pero
pero Shin-won no se los permite y toma del brazo a la muchacha. Nadie comprende qué sucede hasta que Shin-won trata de explicarle qué querían hacer con ella. Esto termina en una breve discusión en la que la muchacha lo regaña por pasarse de la raya, pero no es la única, ya que el rey también lo hace y decide pelear por So-ran. Esto se convierte en un momento lleno de tensión en el que Shin-won corta un pedazo de la ropa del rey y termina en el calabozo. Por supuesto, So-ran se enoja con su rey. Para la suerte del joven soldado, el rey lo perdona, ya que deben cuidar a la muchacha. Antes de continuar, debo resaltar que So-ran decide cortar con cualquier esperanza de Shin-won. Básicamente, lo frenzoneó. Además de que su madrastra continúa buscándola. Por su lado, el rey continúa con la investigación de la muerte de su difunta reina. Más tarde, el monarca nuevamente llama a So-ran para pedirle que se deje poseer por la reina. Esta vez, ella quiere darle un punto final a esta farsa, mencionando que debe dejar en paz a la reina, quien inevitablemente de a poco se va borrando de la memoria del joven rey. Toda esta situación pone celosa a So-ran y desanima al rey, que se pasa varios días sin ganas de hacer nada, hasta que So-ran le pide que visiten a varias personas para descubrir qué es lo que su prometida pensaba de él. Para la desgracia de este hombre, las opiniones que escuchan no son buenas, pero detrás de estas se encontraba el plan de So-ran, quien les pagó a las personas para que mientan. Este plan lo descubre Shin-won, pero no se lo dice a su rey. Más tarde, So-ran escucha que la reina ha aparecido, más específicamente en su antiguo hogar. Esto desencadena que la muchacha se convierta en una detective y vaya junto a Shin-won a un sastre, que le informa sobre las telas especiales y que desde hace mucho tiempo no realizó un vestido de boda. Esto alarma a las personas que están detrás de esta farsa, por lo mismo deciden hacer aparecer a la reina en el palacio y luego asesinar a So-ran. El plan sale casi perfecto y el rey cree ver a su reina, tanto que se quiere tirar al agua, pero So-ran no se lo permite. Nuevamente el monarca queda desolado, pero So-ran, los eunucos junto a Shin-won entran en acción y logran descubrir que había un espejo bajo el agua, y luego el monarca, por medio del sastre, descubre que el vestido que tenían de la reina era falso. Esto desata una gran odisea en la que So-ran les comenta que la impostora debe continuar en el palacio. Por lo mismo no dejan salir a nadie y comienzan a investigar a cada sirvienta. Por su lado, la madrastra habla con la madre del rey para preocuparla sobre el estado emocional del muchacho. De vuelta al palacio surgen inconvenientes. So-ran es apresada y le exigen que revele su verdadera identidad, mientras que las tropas que dejarán el palacio se presentan ante su rey, y cuando nada pintaba bueno, el monarca descubre a la impostora, quien se había vestido como un soldado más. Por su lado, So-ran es seriamente golpeada. El ministro archienemigo decide continuar con su plan. Esto hace que el rey salve a So-ran y cuide de ella, pero descubra que la impostora fue asesinada y también el secuaz del ministro, que había torturado a So-ran. Para la desgracia del detective Shin-won, no puede sacar la información al ministro corrupto, pero por pedido del rey sale a investigar varios lugares, descubriendo muchos objetos valiosos, como una daga, como la misma que le hirieron en la persecución, el vestido robado, una perla, aretes y demás cosas. Luego de varios días intensos, descubrimos que la falsa reina fue raptada de un pueblo y que la madrastra y el ministro le ordenaron que haga todo lo que le pidieran. Lastimosamente, el plan falló y fue asesinada. Sin poder cumplir sus metas, secuestran a So-ran y su amiga, pero tranquilos, el rey, Shin-won y los pretendientes de Ha-yeon van en busca de las muchachas. Decididos a rescatarlas, irrumpen en el lugar, pero desgraciadamente no las encuentran, aunque sí logran liberar a muchas mujeres que estaban cautivas allí. Gracias al testimonio de una de ellas, el rey junto a sus soldados descubren que ambas fueron trasladadas de ese lugar. Como de costumbre, So-ran quiso negociar por su liberación y sacar la información a los secuestradores, pero no pudo hacer nada y solo cuidó de Ha-yeon. Por casualidad de la vida, el subordinado de Shin-won encuentra una perla que le pertenecía a su amada. Mientras tanto, Ha-yeon es vendida a un lord que lo primero que hace es cortarle el pelo. Este hombre parece que tiene este fetiche, ya que hace lo mismo con todas las mujeres que le llevaron. Por su lado, los pretendientes de Ha-yeon, siguiendo el rastro de las perlas, entran a la casa de este lord
alrededor y revisan el lugar. Nuevamente, por cuestiones del azar, los muchachos la encuentran, y esto desata una lucha que termina con el Lord apresado ya que el rey se presenta en el lugar. Pequeño detalle, Hayon se enamora del rey. Por su lado, a Zoran la llevaron con su madrastra, quien la reconoce y le exige al ministro que la asesine. Para su mala suerte, el plan debe esperar, ya que el rey llega al lugar. Esto provoca que escapen por las montañas y se encuentran con unos bandidos que los derrotan fácilmente y se llevan a Zoran. El ministro, furioso por lo que sucedió, le exige a su subordinado que encuentren a Zoran. Al otro día, mientras el rey se separa de sus soldados para buscar a su crush, Zoran se despierta y conoce a un bello pueblo. Ella ha llegado al sitio donde terminan las mujeres salvadas por los bandidos, donde las parejas prosperan como familias y las leyes del tirano rey no llegan. Como de costumbre, Zoran no pierde el tiempo y menciona su profesión de Cupido. Mientras tanto, en el palacio, el ministro corrupto quiere hablar con el rey. De regreso en el pueblo, el monarca junto a Shinwon deciden rescatarla, pero terminan con el momento cálido, y aunque la muchacha trató de explicarles la situación, no le quedó otra que fingir que es poseída por la hermana del líder del pueblo. En el palacio, los eunucos reales, presionados por el ministro, deben fingir que el rey está enfermo. Por el momento la farsa funciona, pero el ministro ve este momento como el ideal para reemplazar al monarca. Por su lado, Zoran realiza una grandiosa actuación como la hermana desaparecida del líder. Ella le remarca que la deje partir. La situación se tranquiliza y el rey logra ver todo el pueblo y pasar tiempo con los niños, aunque el momento divertido y alegre termina cuando llega el resto de soldados, pero esta vez el monarca decide confesar quién es y fingir que no vio nada ilegal allí. Por último, les promete que se deshará de la ley que rige en todo el reinado. Además, Zoran les promete a un puñado de hombres que le conseguirá pareja. Pero la situación se vuelve a tensionar cuando aparecen los matones del ministro, pero para su mala suerte, el rey junto a los hombres del pueblo logran neutralizarlos. Mientras esto sucede, el ministro reúne a todos los miembros de la corte para informarles que deben cambiar de rey, pero Jeon no se lo permite ya que llega justo a tiempo, y lejos de dejar su puesto, está decidido a cambiar varias cuestiones, en especial quitarle el puesto al ministro por no cumplir su rol como corresponde. Al rato el monarca revisa los papeles que encontraron en la oficina de este hombre, pero se frustra porque nada de eso le sirve para ayudar a las tantas mujeres que fueron separadas de sus familias. Por su lado, Zoran es regañada por su amigo que le menciona la farsa de la posesión. Efectivamente mintió y gracias a unos papeles que estaban en la mesa del líder. Por su lado, el rey piensa si está enamorado de Zoran, aunque lo niega, no sabe con exactitud qué es lo que siente. Más tarde, mientras el rey está en la tina, tiene un candente momento con Zoran. Inesperadamente, ella cae al agua y el rey se anima a ser atrevido y la besa. Pero Zoran rápidamente sale del lugar porque piensa que él no es sincero con ella y la ve como su difunta pareja. Para sumarle, la madre del monarca habló con ella por unos minutos y casi que la amenazó para que no sea un estorbo en la selección de la esposa del rey. Al rato, los amigos se reúnen fuera del palacio y conversan sobre los sentimientos de Shinwon. El joven decide mantener lo que siente oculto y hasta se culpa de incomodarla. En otra parte, los pretendientes de Hayon sufren porque ella piensa en otra persona y deciden matar sus penas con alcohol. Al otro día, Shinwon continúa con su investigación, por lo que termina en la casa de la madrastra de Zoran. Por cierto, él compró un anillo para su amiga. Como tiene el poder de investigar cualquier vivienda, se adentra en el lugar y su subordinado tiene un tenso momento con la madrastra, quien quiere chantajearlo. Mientras tanto, el rey continúa con su pesar, no sabe si gusta de Zoran, pero esta vez influenciado por su subordinado, decide hablar con ella. Para su mala suerte, Zoran quiere alejarse de él, pero la muchacha no puede batallar con el sueño, así que dormida le muestra su lado más tierno al rey, quien le hace un espacio en su cama. Esto provoca que al día siguiente él se levante radiante, como hace mucho tiempo no se lo veía, aunque se siente ansioso porque no sabe cómo demostrarle su amor, ya que ella es fría con él. Al rato los amigos vuelven a hablar. Esta vez Shinwon le pide que coma y le menciona que puede quedar libre de su cargo. Esto a Zoran le parece beneficioso, ya que no quiere perjudicar a su rey, aunque no es la única que quiere dejar su cargo, ya que Shinwon le comenta que piensa dejar su puesto. Más tarde, el joven soldado continúa con su investigación, lo que provoca que el ministro tome una decisión drástica: asesinarlo, aunque no sabe cuándo será el momento conveniente. El otro día, el rey, dispuesto a confesar su amor, decide tomarse unos días para relajar, por lo que le menciona a Zoran que quiere que vaya con él. Mientras el monarca decide planear qué hará en su viaje, él descubre que Zoran quiere irse del palacio. Sin duda
dudarlo habla con ella, pero esto no termina en nada, aunque el rey logra frenar su partida por unos días. Por cierto, su madrastra quiere asesinar a todos los implicados. Al día siguiente el rey pasa el día pensando su plan de confesión, mientras Shin-won habla con su amiga sobre su partida después del viaje. Soran, que sabe que él pasó por mucho, lo abraza, hasta le remarca que ha tenido una vida difícil. Debo mencionar que ella continúa con su plan de dejar el palacio, pero esto cambia por completo cuando escucha al rey hablando de lo que siente por ella. Pero esto no termina aquí, ya que él la besa. El plan sigue su camino y por la noche la lleva al campo de flores. Él aprovecha a mencionarle lo que había planeado y que este lugar era su favorito de niño. Para cerrar con todo lo que había planeado, le entrega un ramo de flores y le pregunta si quiere ser su amada. Soran duda por unos segundos, pero acepta. El momento es tan bello que ven fuegos artificiales. Más tarde la parejita pasa el rato en los aposentos del rey, hablando de lo tierna que se ve Soran dormida y de cuando se enamoraron del otro. Ellos concuerdan que pasar la noche juntos provocó que se enamoren del otro, aunque este gran momento se ve manchado de sangre, ya que Shin-won y sus subordinados son atacados con flechas envenenadas que terminan con la vida del joven soldado, que quería darle un presente a su crush. Él no le cuenta quiénes lo atacaron, pero por medio de sus recuerdos vemos que la madrastra quiso negociar con él, pero el muchacho no traicionó a su líder. Cuando el rey descubre qué está pasando y sale con sus soldados, se encuentra con su amigo herido, quien piensa lo peor y se despide de él. En sus últimos minutos piensa en su gran amor y cae rendido. Al día siguiente descubrimos que él no murió, pero sí el joven soldado enamorado de Hayeon. Aunque su mano no tiene un buen aspecto, él logra darle el presente a Hayeon y por último deja su ropa junto al anillo que quería darle a Soran y se va sin antes hablar con ella. Él le confiesa que no puede seguir en el palacio. Aunque Soran le pide que no se vaya, el joven ha tomado una decisión. Luego de su partida, la sirvienta Won quiere irse del palacio y tanto el rey como Soran están preocupados por su amigo. En otra parte, Hayeon piensa en lo que pasó. Por la noche, el rey, decidido a acompañar a su crush, se acuesta junto a ella, pero es interrumpido ya que sus soldados regresan. Resulta que tanto el monarca como la madrastra están buscando a Shin-won, pero ninguno puede dar con él. Al otro día el rey decide pasar tiempo con su crush vendiendo amuletos y corriendo de los soldados que quieren apresarlos por atar su amuleto de la buena suerte en un lugar prohibido para las parejas. Por cierto, Soran comprendió que solía estafar a las personas con sus negocios. Más tarde el rey piensa pasar la noche con Soran, pero no contaba con que la reina viuda le advirtió a la muchacha que no sea la amante del rey. Luego vemos que mientras Hayeon recibe una hermosa propuesta de Ahun, en el palacio despiden a la sirvienta Won y en el bosque Shin-won encuentra a los soldados de su amigo, además de que recuerda que el médico le dijo que posiblemente recupere la movilidad en su brazo. Al día siguiente el rey decide engañar a su crush, mientras que la sirvienta Won le pide un gran favor a los guerreros del pueblito. Por cierto, Shin-won regresa a su casa y decide confrontar a la madrastra de Soran. Por su lado, el rey al fin logra tener una amorosa y apasionada noche con Soran, aunque sus planes no continúan ya que ella deja el palacio para cuidar a su padre postizo, y mientras lo hace, Shin-won aparece y le revela que sabe quién es y que ha engañado al rey reiteradas veces. Para la desgracia de Soran, su amado escucha todo. Enojado, le prohíbe volver al palacio, pero la deja con custodia. Por la noche, la reina descubre quién es Soran y los días se tornan melancólicos. Aunque Soran es consolada por su amigo, por su lado, Ahun, deprimido, crea una nueva historia de amor que altera a todo el pueblo. Mientras tanto, la madrastra decide quitar del medio a Soran. Por lo mismo, atacan la tienda sin saberlo nuevamente. Su historia se repite y la muchacha llega a un acantilado del cual decide tirarse, pero esta vez Shin-won cae junto a ella. Esta grave noticia llega al rey, pero tranquilos que unos pescadores salvan a los amigos y luego de varios días Soran despierta y Shin-won recupera la movilidad en su brazo. Por su lado, el rey deprimido recuerda todo lo vivido junto a su amada, hasta que le entregan una carta y decide fingir que ella está muerta para darle pena a su madre. Por su lado, Ahun con sus fans deciden protestar afuera del palacio, ya que la prohibición limita el final del nuevo
nuevo libro. Mientras tanto, el rey descubre que su madre ha sido influenciada y luego visita a su amigo que estaba vigilando el lacayo del ministro. Por su lado, Zoran está destrozada, pero su fiel amigo trata de animarla prometiéndole que la llevará a un lugar donde sea feliz. Al otro día, Zoran tiene una brillante idea, por ende decide volver al palacio como la sirvienta de la mujer que la salvó, ya que ha sido seleccionada como una posible candidata a reina. Allí se encuentra con su media hermana, quien hace trampa para quedar primera, pero no todo es malo, ya que Zoran, después de mucho tiempo, se encuentra con su gran amor. Zoran, luego de abrazarlo, le demuestra lo mucho que lo extrañaba. Por su lado, Shin-won, junto a la muchacha que lo salvó, deciden engañar al lacayo, por ende, él se disfraza y se enfrenta con estas personas. Mientras tanto, la hermana de Zoran continúa pensando que podrá ser la reina. Más tarde, cuando Shin-won descubre quién asesinó a la difunta reina, Zoran debe enfrentar una gran acusación, ya que han puesto algo en el té de las seleccionadas y previamente ella se percató de esto y le dijo a su amiga que no tome el té. Pero la reina percibe que su mano ha sido afectada por la sustancia, así que piensa que la es culpable y se la llevan al calabozo. Por su lado, su hermana piensa que ganó la prueba, pero en realidad ha sido seleccionada junto a la amiga de Zoran. Por la noche, la reina habla con la muchacha y aunque está enojada, decide apoyarla, ya que sospecha de la familia Ye. Desgraciadamente, el rey se entera y trata de sacarla, pero Zoran le pidió a la reina que no la liberen. Mientras tanto, Shin-won decide enfrentar al ministro con su lacayo y aunque el hombre no delata a su jefe, sí declara que es el asesino de la reina. El otro día, la sirvienta Won regresa después de haber comprendido que su familia está bien sin ella. Con esta mujer en el palacio, Zoran es liberada. Por su lado, el ministro quiere asesinar a su lacayo y Zoran se reúne con su amorcito. Luego, el gran momento llega, pero antes, la reina se reúne con el señor Ye para sacarse dudas, y Ah-jun se presenta fuera del palacio con sus fans. Después, la reina viuda les permite entrar y delante de todos les informa quién será la nueva madre de la nación. Y ella es la hija mayor del ex ministro Ye. Por lo mismo, la hermana de Zoran sube, pero la muchacha también lo hace. Resulta que, apoyada por la reina, decidió engañar a su familia. Para aclarar lo que sucede, el señor Ye confiesa que su hija mayor es Zoran. Sin más nada que aclarar, la nueva reina acepta a su esposo y luego de mucho tiempo, la prohibición se rompe. Es así como comienza la nueva era del matrimonio, en la que todos deciden casarse, pero antes vemos el final del ministro corrupto, quien es engañado y asesinado por los soldados del rey. Más tarde, la parejita estuvo a punto de pasar la noche juntos, pero la reina se lleva a Zoran, quien le agradece por confiar esta vez en ella. Luego, Zoran debe aprender muchas reglas para ser reina, y por la noche el rey decide castigar a la familia Ye, pero no son los únicos, ya que el lacayo queda en mano de los hombres del pueblo. Por cierto, el señor Ye tiene una sentencia más leve. Luego de que la madrastra vaya a la horca, los reyes oficializan su matrimonio, y aunque Zoran teme ser la madre de la nación, todos saben que es la indicada, tanto que exige a su esposo que sea considerado con las madres solteras, huérfanos y todo el pueblo. Por último, trata de limpiar la figura de la antigua reina y empareja a Shin-won con su amiga, con la ayuda de su esposo. Por su lado, tanto el padre postizo como los sirvientes reales encuentran el amor y forman una linda familia, aunque todavía continúan habiendo solteros en el reinado. Esta bella historia finaliza con todos los personajes reunidos para el retrato del último libro de Ah-jun, titulado El matrimonio prohibido. Y esto fue el resumen completo de Forbidden Marriage. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios, pasarse por mis otros canales y por último mi nota personal para este drama es de un 8,5. ¿Y a ustedes qué les pareció esta historia? Nos vemos en un próximo resumen.